Sorprendente como parece, hace 2 meses les pedí que votaran por una gráfica gama media para que veamos su estado actual y 256 personas han votado por la RTX 4070 Super. Así que si ustedes lo pidieron, hoy vamos a descubrir si realmente sería aún viable para comprarla en este año 2025 o probablemente sería mejor elegir otra opción. Eso sí, debemos recordar un poco de su... Corría el inicio de 2024 y Nvidia no se iba a guardar nada. La arquitectura Ada Lovelace y las RTX 4000 recibirían lo que muchos pidieron en ese momento. El día 8 de enero de ese año se anunció las RTX 4000 Super, donde deberíamos llegar a la RTX 4070 Super, nuestra protagonista, en conjunto a sus hermanas 4070 Ti Super y la RTX 4080 Super. Gráficas creadas en el proceso de fabricación refinado de TSMC de 5 nanómetros según Tech Power Up. Hablamos de unos 35,8 millones de transistores y en este caso hablamos de una gráfica que aún tiene producción pero muy reducida. Vamos ahora con sus... Voy a ir poco a poco. La RTX 4070 Super maneja frecuencias base de 1980 MHz que pueden alcanzar unos 2475 MHz en el bus, 12 GB de memoria VRAM, un bus de 192 bits, ancho de banda en 504 GB segundo, cuenta con 7168 núcleos CUDA, lo cual era más que la 4070 como ves en pantalla, es más, casi un 20% extra y eso lo exploraremos más adelante en su rendimiento. Tenemos 224 núcleos Tensor y unos 56 núcleos dedicados al Ray Tracing, una caché L2 de 42 MB, interfaz PCI Express 4.0 de 16 líneas. Por último, no olvidemos que su TDP es de 220 watts y si bien muchos nos dicen que 550 watts aquí como Tech Power Up es recomendable, yo les recomiendo a ustedes una fuente de 650 watts para ir sobrados. Yo todo lo tengo. Perfecto, porque ahora nos vamos a meter al mercado. Ahora sí viene lo chido. Luisito, presta atención mi bro. Mira que vamos a darle un viaje a Amazon, pasaremos a eBay y al final hay que reír para no llorar en Mercado Libre Venezuela. Así los tiene. 2 huevos así de grandes que tiene. No se preocupen, es la Ti Super. Aunque de igual manera, déjenme saber su opinión allá abajo en comentarios. ¿Qué piensan ustedes? Perfecto. Ahora vamos con Amazon, donde si revisamos con profundidad ya el stock está prácticamente agotado. Por ahora no hay mucho para resaltar. De lo poco que vi, fue una oferta en $694 de esta Ventus de MSI. Y tenemos otra por $700 que es la Asus Dual. Lo que quieran decir de ellas es bienvenido allá abajo en comentarios. Pero si bien hay algo que me sorprendió fue ver esta 5070 en $550. Y ojito, a esta de PNG, 3 fan, ensamble básico, precio de referencia y con RGB en $600. ¡Puta, qué ofertón! Pueden opinar lo que deseen, pero déjenme preguntarles si quieren que hable de las nuevas RTX 5000 y su rendimiento. Leeré todo aquello que me digan. Vámonos a eBay, un lugar muy especial, ya que aquí te puedes encontrar con opciones muy interesantes, pero puede suceder lo mismo que Amazon, aunque debo resaltar dos de entre todas. Asus de 2 fan, $550 envío gratis. Vendedor al que deberíamos investigar más a fondo para definir si es seguro. Además, tenemos a $650 esta de MSI, pero ya hablamos de la versión gaming, Trio. Envío gratis, es verdad, pero su precio no me llama la atención. Y si bien estamos llegando a Venezuela, creo que debo decirles que esa primera impresión no me gusta para nada. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Ninguna que no sea verdad, señores. Recordemos la situación de Venezuela y la mayoría de las tiendas no ayudan. Es más, hasta la 4070 por allí la vi a $1000 como ves en pantalla. Pero siendo objetivo, hay que resaltar este precio. $830 por esta de Asus que habría que agregarle gastos de envío. Y de paso hablamos de una gráfica usada a ese precio. ¡Diablos, señorita! Digan lo que deseen, porque ¿quién está pensando? ¡Insecto! Vamos, vale. Déjenme mostrarles que la 5070 está en $850 de la gente de Endgame y envío gratis. Por eso... Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Vayan al comentario, gente. Es momento de mirar lo siguiente y lo más importante.
Déjame recordarte que estamos poniéndole el ojo a una gráfica diseñada para jugar en 1440p, por lo que en este punto te explicaré el paso a paso. Primero, rendimiento neto de la RTX 4070 Super. Segundo, vamos a poner en la perspectiva la diferencia de rendimiento contra la 4070. Tercero, miremos a la 5070 que recién salió y tiene un potencial aún más alto a un precio menor. Con eso, ya nos dirigimos a ver todo desde ahora. Comenzamos con títulos AAA. Primero, Stalkers 2, un título muy pesado y rudo de correr. Gráficos en épico, 1440p, teniendo una media de 53 fps. Lo veo muy bien. Y más que nada, resaltar siempre el tema de la VRAM, donde esos 12 GB funcionan perfectamente. Starfield es otro título muy pesado, y es que bueno, ya muchos en estos años han hablado de ello. 77 fps de media, gráficos al máximo y una estabilidad importante para nosotros. Perfecto. Hablemos ahora de GTA V Enchanted. En su modo online veremos un rendimiento de 105 fps todo al máximo y utilizando el Ray Tracing también a lo más alto, lo cual es para que te hagas la idea. Pero, ¿y qué hay de dos competitivos? Bueno, vámonos a la zona de guerra. Warzone con gráficos en bajo, veremos que en Quad HD estaremos sin problemas a 173 fps de media en Verdansk. Un buen rendimiento, pero ¿y si subimos? ¿Qué sucede? Pues, aunque no lo parezca, en extremo estaremos a más de 100 fps sin problema. ¡Sí! Counter-Strike 2 es otro competitivo y en bajo veremos 350 fps o más en la media, pero es más, suele ir mucho más arriba de 350 fps, aunque en lo más alto estaremos jugando a 221 fps de media estables y sin bajadas recurrentes. Eso sí, ten en cuenta que están testeando la gente de Shadow 11 con un Ryzen 5 9600X. Vayamos con la primera comparación. Quiero dejarte en claro que aquí la 4070 Super es superior. Lo que vamos a hacer es darnos una idea de la mejora y si realmente hoy esa diferencia puede ser relevante, dado que luego veremos a la 5070. Primer título, Forza Horizon 5. Gráficos en Ultra 1440p y Ray Tracing en alto. Una configuración donde hay 25 fps de diferencia en este juego, lo que ya es una idea para que te hagas y la tengas en cuenta. Vamos con Starfield sin mucho que decir. Hablamos de 1440p Ultra sin tecnologías y la Super gana por 9 fps, lo que es necesario saber para que comprendas por qué te dije al comienzo del video que necesitabas saber lo de los núcleos CUDA. Y al final, Cyberpunk 1440p con Ray Tracing en alto y DLSS en modo calidad. La diferencia son 3 fps, por lo tanto, es momento de cambiar la perspectiva. Sí, así como lo acabo de expresar. Ya vimos la diferencia entre las 4000, pero debido a que vimos la 5070 a precio MSRP, debemos ponerla aquí en comparación. Y es que por lo menos en Forza Horizon 5, la 5070 gana por 4 FPS. Y me sorprende que la estabilidad sea muy buena en ambas gráficas. Por cierto, todos los benchmarks tienen sus enlaces en la descripción de este video, gracias a la gente de Testing Games. Si tienen dudas, pueden irlos a revisar uno a uno. Caso de Starfield es el mismo rendimiento, 68 FPS de media en ambas gráficas, siendo 1440p todo en ultra, y algo importante, la VRAM pocas veces supera los 8 GB de uso. En un título donde sí, y en realidad que sí llega a ese número, es Cyberpunk, y se debe a que tenemos Ray Tracing y además en este benchmark van a ver que también tenemos la generación de cuadros múltiples. Imposible. Pues aunque suene loco, es así. Si usas el generador de cuadros por 4, el juego escala hasta los 207 FPS de media. Luego se puede hablar de experiencia y si se siente fluido, pero es una alta cantidad de FPS. Es aquí donde déjame preguntarte si te gustan las tecnologías como FSR o DLSS. La mayoría de quienes siguen mi contenido suelen saber lo que prefiero, pero de igual forma compartan su opinión, ya que es momento de ir a responder la pregunta sabiendo todo esto. Wow, este camino ha sido complicado, pero no difícil. ¿Vale la pena esta RTX 4070 Super en 2025? Pues sí, pero también no. Ya cabrón, hable bien. No me has dejado hablar, déjame explicarme, ¿ok? Vámonos con el sí. Pues, digamos que esta gráfica a nivel de rasterizado puro y duro pelea de tú a tú contra la RX 7900 Grid Radeon Edition. Así como dije en el video de mejores GPU calidad-precio. Comenta allá abajo en comentarios si quieres que lo actualicemos. Es más, a nivel de rendimiento, Tech Power Up la sitúa por debajo de una RX 9070. Y siendo que la hermana mayor, la 9070 XT, la hace pasar vergüenza
costando casi que lo mismo, es difícil decir que por rendimiento sea mala. El problema pasa por su precio actual. Y allí es donde te recuerdo, la 5070 la vimos a precio MSRP de $550, mientras que la Super fue solo en eBay y suele ser más cara. Entonces, para no enredarte, vale la pena por su rendimiento bruto y tecnologías, pero donde no vale ya la pena es por precio. Y creo que basta con recordar lo que dice Tech Power Up en su ranking que te acabo de mostrar. Una 9070 es mejor, una 5070 suele ser similar en rendimiento como lo exploramos. Entonces, vamos a responder una pregunta simple. ¿Qué gráfica compraría en la gama media actualmente? Si me toca elegir, me quedo con la RX 9070 XT en temas de calidad-precio, pero a día de hoy su precio no la está acompañando tanto. Aunque yo me aguantaría, eso sí, hasta Black Friday, el cual, por si no te has dado cuenta, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, no habría mucho más que decir. ¿Quieren un nuevo video de gráficas calidad-precio? Vayan y comenten. Nos veremos en un próximo video.